El pasado 25 de noviembre de 2025, la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, se calienta con un topón que pone en alerta a toda la zona. Sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de Aguaruto, elementos de la Secretaría de Marina se enfrentan a un grupo armado que, de acuerdo con los primeros reportes, abre fuego cuando es marcado para revisión. El saldo inmediato: 3 detenidos, un vehículo asegurado, varias armas largas decomisadas y el cierre de vialidades clave en la capital sinaloense. Según diversas fuentes, todo inicia alrededor de las 4 de la tarde, cuando marinos que realizan un patrullaje de vigilancia detectan una pick-up sospechosa, circulando a alta velocidad sobre el tramo que conecta Culiacán con Navolato. La unidad, una trocona tipo Chevrolet Silverado de modelo reciente, con vidrios polarizados y posibles modificaciones, llama la atención de los elementos federales. Al intentar marcarle el alto, los ocupantes responden con plomazos en lugar de detenerse. En cuestión de segundos, la zona se convierte en un punto de enfrentamiento. Testigos de la carretera relatan que primero se escuchan detonaciones aisladas y casi de inmediato, una tracatera más intensa. Los marinos reaccionan, se cubren y repelen la agresión con fuego controlado. De acuerdo con la versión oficial, el intercambio dura varios minutos, lo suficiente para que automovilistas se orillen, apaguen motores y se resguarden como pueden. En videos que circulan en la red social X se observa a elementos de la Marina descendiendo de sus unidades, avanzando con precaución y asegurando a uno de los agresores que intenta huir a pie. En ese mismo material se alcanza a escuchar el eco de las detonaciones, mientras los marinos ordenan a los sospechosos tirarse al suelo. Las imágenes no dejan lugar a dudas sobre la tensión del momento. Vehículo detenido a media carretera, casquillos esparcidos y elementos federales tomando control de la escena. Pese a la intensidad del topón, las autoridades confirman que no hay bajas ni heridos graves entre las fuerzas federales. Del lado del grupo armado, los 3 detenidos presentan lesiones leves por esquirlas y contusiones derivadas de la detención. De acuerdo con medios locales, los asegurados son identificados como Jesús Gerardo N., de 40 años, Ernesto Alonso N., de 26, y Brian Gerardo N., de 21, todos originarios de Sinaloa, presuntamente vinculados a una célula local ligada al cártel de Sinaloa. Las autoridades insisten en que, por ley, se les debe considerar inocentes hasta que un juez determine lo contrario, pero el contexto de su captura y el arsenal que se les decomisa apuntan a que no se trata de simples automovilistas sorprendidos en el lugar equivocado. Tras el primer intercambio de disparos en la carretera Culiacán-Navolato, la reacción institucional escala. La Marina coordina de inmediato con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y con otras corporaciones para montar un cerco. Se activa lo que testigos describen como un pequeño mega operativo en la zona de Aguaruto y sus alrededores. Patrullas de distintos órdenes de gobierno se despliegan, se cierran accesos y se bloquean temporalmente tramos clave como el Boulevard Pedro Infante y la calzada Aeropuerto, a la altura del sector Valle. Habitantes del área señalan que, en cuestión de minutos, la movilidad se vuelve un caos. Conductores que se dirigen al aeropuerto o regresan hacia el centro de Culiacán se encuentran con desvíos, filtros y retenes improvisados. Algunos vecinos de Aguaruto comentan que escuchan la tracatera y deciden encerrarse en sus casas, mientras otros quedan atrapados en comercios o en los mismos vehículos por miedo a quedar en medio de una nueva ráfaga. Varios testimonios coinciden en que el sonido de las sirenas y las unidades federales circulando a toda velocidad incrementa la sensación de inquietud. Una vez controlada la agresión directa, los marinos proceden a asegurar la escena del enfrentamiento. Peritos y ministerios públicos son llamados para procesar el área. Se contabilizan casquillos en la carpeta asfáltica y a la orilla de la carretera se registran los impactos en el vehículo y se documentan las armas aseguradas. Según el parte difundido por medios como El Sol de Sinaloa y N+, se trata de al menos 2 fusiles de asalto tipo AK-47, calibre 7.62 milímetros, una pistola corta tipo Glock calibre 9 milímetros y un número considerable de cartuchos útiles. Para las autoridades, ese paquete ya se considera un arsenal en manos de civiles. La pick-up Chevrolet Silverado queda bajo resguardo, con visibles daños por impactos. Algunas fuentes señalan que la unidad presentaba características que podrían indicar placas clonadas o alteradas,
algo recurrente en vehículos utilizados por grupos armados. En su interior no se reportan, al momento, cargamentos de droga o grandes sumas de dinero, pero sí equipamiento que refuerza la hipótesis de que los tripulantes se dedican a labores de vigilancia armada o posibles intentos de emboscada en esta plaza. Mientras tanto, en la ciudad, las redes sociales comienzan a llenarse de reportes ciudadanos. Usuarios comparten grabaciones donde se observan columnas de humo a lo lejos, vehículos detenidos y, sobre todo, el movimiento inusual de unidades de la Marina por tramos que normalmente solo registran tránsito civil. Cuentas especializadas en temas de seguridad hablan de una agresión directa contra marinos y de la rápida respuesta de las fuerzas federales, que logran someter a los agresores y evitar que huyan hacia brechas de terracería o comunidades cercanas. Según el noticiero local que documenta los hechos, este enfrentamiento se inserta en una serie de operativos que la Marina viene realizando en Culiacán durante todo noviembre. Aguaruto, en particular, se ha convertido en un punto sensible. Su ubicación, a medio camino entre zonas urbanas y campos agrícolas, lo coloca como una especie de bisagra entre la ciudad y las rutas que conducen hacia Navolato y otros municipios donde, desde hace años, se han detectado laboratorios y centros de operación del crimen organizado. De acuerdo con reportes previos, en octubre se habría asegurado en esa misma sindicatura una importante cantidad de drogas sintéticas, lo que habría motivado el incremento de patrullajes de Marina y otras fuerzas federales. En semanas recientes, también se registraron hechos violentos en comunidades cercanas, como el Guasimal y la zona de Imala, donde hubo enfrentamientos con saldo de personas abatidas y varios detenidos, así como decomisos de armas similares a las utilizadas en este topón de Aguaruto. Todo apunta a una escalada de tensión en esta parte de Culiacán. En ese contexto, analistas locales señalan que el ataque contra los marinos en la carretera Culiacán-Navolato podría interpretarse como una reacción de las células criminales al constante patrullaje federal. Grupos ligados a los Chapitos y a otras facciones del cártel de Sinaloa ven cada vez más limitados sus movimientos por estos corredores, y la presencia constante de elementos de Marina complica sus traslados de armas, dinero o personas entre rancherías, brechas de terracería y la mancha urbana. Sin embargo, en este caso, la apuesta de los agresores no sale como esperaban. Tras verse superados en número, en entrenamiento y en potencia de fuego, terminan sometidos en cuestión de minutos. No hay reporte de personas abatidas, pero sí un mensaje claro. Quienes intenten medir fuerzas de manera frontal con los marinos en esta plaza se arriesgan a ser capturados, desarmados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, bajo cargos graves como tentativa de homicidio contra autoridades, portación de armas de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada. De acuerdo con la información disponible, los 3 detenidos son trasladados inmediatamente a instalaciones federales, donde reciben atención médica por las lesiones leves que presentan, y, posteriormente, son puestos bajo resguardo para sus primeras declaraciones. Fuentes cercanas al caso señalan que se investiga si forman parte de una estructura más amplia encargada de vigilar movimientos de fuerzas federales, montar retenes improvisados o servir de apoyo logístico a células de mayor rango que operan en el Valle de Culiacán y en la región de Navolato. Habitantes de Aguaruto comentan que no es la primera vez que la zona se calienta de esta forma. En años recientes se han reportado balaceras, hallazgos de vehículos abandonados y tiroteos aislados en brechas y caminos rurales que rodean la sindicatura. Su cercanía al Aeropuerto Internacional de Culiacán y su conexión por el Boulevard Pedro Infante la convierten en una ubicación estratégica para quienes buscan moverse rápido entre áreas rurales y puntos de salida hacia otras partes del estado. Lo que sí llama la atención en este último episodio es la rapidez con la que las autoridades logran controlar la situación. A diferencia de otros eventos de alto impacto registrados en Culiacán, como bloqueos simultáneos y toma de vialidades por grupos armados, en Aguaruto el topón se concentra en un solo punto y no deriva en bloqueos masivos, quema de vehículos o afectaciones prolongadas a la población. Aún así, el cierre temporal de la calzada Aeropuerto y del Boulevard Pedro Infante provoca varias horas de filas, retrasos y preocupación entre quienes tienen que cruzar por esa zona. Según diversas fuentes, la coordinación entre Marina, Policía Estatal y Guardia Nacional resulta clave para evitar una mayor propagación del conflicto. Cada corporación asume un rol. Unos aseguran el punto exacto del enfrentamiento,
otros se encargan del acordonamiento perimetral y otros más de los desvíos viales para mantener a la ciudadanía alejada del área de riesgo. Las imágenes tomadas desde teléfonos muestran a convoyes oficiales circulando en formación por las avenidas, mientras civiles permanecen resguardados en sus hogares o negocios. En los días posteriores, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emiten comunicados breves confirmando los hechos. Se habla de un enfrentamiento en Aguaruto, 3 personas detenidas, armas y un vehículo asegurados y 0 bajas por parte de las autoridades. No se proporcionan detalles sobre a qué grupo criminal pertenecen los capturados, pero analistas de seguridad señalan que, por la zona y por el tipo de armamento, lo más probable es que trabajen para alguna de las facciones que disputan el control de esa plaza, entre ellas la gente de los Chapitos. Este topón también se enmarca en un noviembre particularmente tenso para Culiacán y para Sinaloa en general. En distintas sindicaturas se han registrado detenciones de presuntos gatilleros, aseguramientos de laboratorios, decomisos de grandes cantidades de sustancias ilícitas y operativos contra objetivos específicos. En varios de esos eventos, la participación de Marina ha sido constante, reforzando su papel como una de las fuerzas federales con mayor presencia en el combate al crimen organizado en esta región. Al mismo tiempo, organizaciones civiles insisten en la importancia de que estos megaoperativos se hagan siempre con el menor riesgo posible para la población. Si bien en Aguaruto no se reportan daños colaterales ni civiles lesionados, la realidad es que cualquier balacera en plena vía pública provoca pánico y afecta la vida cotidiana de miles de personas. Las imágenes de madres resguardando a sus hijos, trabajadores atrapados en el tráfico y habitantes encerrados en sus casas durante horas reflejan el costo social de estos enfrentamientos. En términos legales, ahora el foco se traslada a los tribunales. Los 3 detenidos deberán enfrentar un proceso en el que la Fiscalía General de la República buscará acreditar su participación en la agresión contra los marinos y su vínculo con actividades delictivas. Será fundamental el trabajo de peritos, balística, análisis de comunicaciones y antecedentes para sostener los cargos y evitar que, por errores de procedimiento, los acusados recuperen la libertad en poco tiempo. Este punto es clave para que operativos como el de Aguaruto no se queden solo en detenciones momentáneas. Para las fuerzas federales, el mensaje que dejan estos hechos es doble. Por un lado, ratifican que la presencia permanente en puntos estratégicos como Aguaruto puede derivar en topes directos con grupos armados, pero también en resultados positivos con detenidos y armas aseguradas sin pérdidas humanas del lado institucional. Por otro, subrayan la necesidad de seguir ajustando tácticas para reducir la posibilidad de emboscadas o ataques sorpresa por parte de células que buscan medir su capacidad de respuesta. En conclusión, el topón en Aguaruto muestra, una vez más, cómo en cuestión de minutos una carretera transitada puede convertirse en escenario de un enfrentamiento entre marinos y presuntos integrantes del crimen organizado. La rápida reacción de las fuerzas federales, la captura de 3 hombres armados y el aseguramiento de un pequeño arsenal evitan que la situación escale a un nivel mayor. Sin embargo, también deja claro que la disputa por las plazas y las rutas en Sinaloa sigue activa, y que la población civil continúa expuesta cada vez que la zona se calienta por un choque entre autoridades y grupos armados. Mientras tanto, los habitantes de Culiacán y de Aguaruto retoman poco a poco sus actividades, con la memoria fresca de los plomazos que, por unos minutos, rompieron la rutina de una tarde cualquiera sobre la carretera Culiacán-Navolato. Las investigaciones continúan, los detenidos enfrentan su proceso y las patrullas de Marina siguen recorriendo la zona, en un esfuerzo por contener la violencia y enviar un mensaje claro a quienes intentan desafiar la presencia del Estado en una de las plazas más observadas del país.